Buenas noches, soy el doctor Ricardo Jauregui Tejeda y les voy a presentar el trabajo de tesis titulado La pandemia por COVID-19 y su impacto en la formación de los médicos residentes de ginecología y obstetricia en el año 2020-21 del Hospital General Dr. Salvador González Cerrejón del Instituto de Salud del Estado de México para acreditar la materia de seminario de tesis doctoral del doctorado en desarrollo humano. Como asesor tenemos al doctor Francisco Sergio Díaz González en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Vamos a hacer una pequeña introducción de qué se trata el trabajo. El 31 de diciembre del 2019 en Wuhan, China, se reportaron casos similares de una neumonía viral. 7 días más tarde, tras haber realizado estudios de muestras tomadas del tracto respiratorio, se encontraron que se trataba de un nuevo virus, coronavirus 219-CoV, que es el causante de la enfermedad conocida a nivel ya mundial de COVID-19, que ha tenido posteriormente una expansión mundial y más tarde fue declarada pandemia por la OMS. Existen diversas explicaciones acerca de su génesis y su rápida expansión a nivel mundial. Asimismo, han surgido posturas contradictorias en prácticamente todo el mundo, relacionadas con la importancia del confinamiento poblacional para reducir la cadena de transmisión. Se ha observado en el contexto nacional que de manera paralela a las explicaciones otorgadas por profesionales en el campo de la salud pública, han surgido opiniones de comunicadores, locutores, youtubers y políticos que, sin tener argumentos ni información en este campo, emiten puntos de vista que demeritan la importante labor que viene realizando el sector salud para combatir esta pandemia. Los la fundamentación de esta investigación, veremos primero qué es el planteamiento del problema. La pandemia por COVID-19, cómo y de qué forma impactó a los médicos residentes de ginecología y obstetricia del Hospital General de Atizapán durante el año 2020 y 2021 en su formación médica. La pregunta de investigación sería: ¿cuál es el impacto que ha dejado la pandemia de COVID-19 en la formación médica de los residentes del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital General de Atizapán del Instituto de Salud del Estado de México? ¿Cuáles son los factores asociados a COVID que han influido en el nivel formativo de los médicos residentes del Hospital General Dr. Salvador González Cerrejón del Instituto de Salud del Estado de México? La justificación para dicho trabajo es que el presente estudio busca identificar el impacto y los factores asociados al COVID entre médicos residentes de ginecología y obstetricia del Hospital General Salvador González Cerrejón del Instituto de Salud del Estado de México, que es muy importante conocer de qué forma ha impactado la pandemia de COVID-19 en la formación de los médicos residentes desde el punto de vista académico, ya que se ha priorizado la actividad asistencial hacia la atención de los pacientes, con importantes repercusiones para la formación de futuros especialistas en ginecología y obstetricia. El objetivo general de este trabajo sería identificar y conocer cuál fue el impacto en el ámbito educativo que la pandemia por COVID-19 ha dejado en los residentes de ginecología y obstetricia del Hospital General Dr. Salvador González Cerrejón durante el año 2020-2021. Los objetivos específicos serían establecer cómo la aparición de la pandemia por COVID-19 influyó en la formación de los médicos residentes de ginecología y obstetricia en el año 2020-2021, identificar qué nuevas formas de aprendizaje después de la pandemia por COVID-19 tienen los médicos residentes de ginecología y obstetricia, y poner nuevas herramientas durante la aparición de problemas de salud pública para que no afecte la educación médica continua, la investigación ni el desempeño de los médicos residentes, mejorando con ellos sus destrezas y habilidades.
el marco teórico estaría sustentado en que los estudiantes pasaron de tomar sus estudios de un formato presencial a un completamente virtual, lo que generó preocupación por parte de autoridades, profesores, alumnos para alcanzar las habilidades teóricas y prácticas que implica la enseñanza médica. Millán en el 2020 realizó un trabajo donde se analiza la formación de los especialistas y cómo se ha visto afectada por COVID-19, donde bruscamente se han modificado muchos aspectos en el proceso educativo para los residentes, como la educación presencial pasó a ser una docencia a distancia, para refugiarse en un entorno virtual en las plataformas de distinta naturaleza y contenido. No existe precedente a nivel mundial de que se haya tenido que interrumpir de la noche a la mañana la educación médica, como sucedió ante esta emergencia sanitaria a nivel mundial. El marco teórico está basado en que el impacto de la pandemia ha generado cambios sustantivos en la práctica de la ginecología y obstetricia en México, desde una respuesta inmediata que requiere capacitación y medidas de prevención hasta desarrollar estrategias a mediano plazo para el mejor desempeño y seguridad para los pacientes y los profesionales de la salud. No hay duda de que la educación sufrirá una serie de cambios y que la generación de los nuevos médicos post-COVID-19 desarrollará otras formas de abordaje del paciente. Sin embargo, aún es temprano para sacar conclusiones calificativas que determinen si las circunstancias actuales y próximas resultaron en una oportunidad o en un retraso para la educación médica de los residentes de pregrado y de posgrado. Conceptos para saber de qué estamos hablando. La pandemia se caracteriza entonces como una epidemia que se ha extendido a nivel de muchos países a nivel mundial, lo que afecta a un gran número de personas. La definición de COVID-19 sería el virus SARS-CoV-2, que se transmite principalmente entre las personas a través de gotas respiratorias y por contacto directo. Cuando una persona se encuentra a menos de 1 metro, al toser o estornudar, la inoculación tiene vía aérea, que puede ser por boca, nariz o conjuntiva. También se ha visto que se puede hacer en forma indirecta por contaminación inerte del virus. La residencia médica es un sistema de formación de posgrado de una especialidad donde los profesionales desarrollan competencias bajo supervisión y de acuerdo a regulaciones específicas, con especial énfasis en la formación práctica en servicio. Es un entrenamiento en un área específica de la medicina. El marco conceptual. La pandemia de COVID ha trastornado varios aspectos: económico, social, político, educativo y de salud, obviamente. La crisis por la que atraviesa el sector salud se ha hecho mucho más evidente. Por ello, las autoridades sanitarias, a través del Sistema Nacional de Salud, han hecho múltiples esfuerzos para enfrentar y tratar de sobrellevar la pandemia. En la primera ola, los residentes tuvieron que interrumpir sus rotaciones y programas formativos para incorporarse a equipos COVID, atendiendo una avalancha de pacientes con una enfermedad nueva, contagiosa, grave, con elevada mortalidad y con recursos limitados para atender a los pacientes, como la protección hacia los profesionales, siendo una situación laboral especial donde la vertiente formativa y asistencial ha perdido su actividad y ha quedado relegada a un segundo plano. El objetivo de formar profesionales que respaldan a las necesidades de la sociedad son una visión integral de los pacientes. Es posible desde la perspectiva del aprendizaje por competencias. Este trabajo tiene la finalidad de identificar cuál fue el impacto en el ámbito educativo que la pandemia por COVID-19 ha dejado en los residentes de ginecología y obstetricia del Hospital General Dr. Salvador González Cerrejón del Instituto de Salud del Estado de México, así como delimitar cómo se ha modificado el escenario del proceso salud, enseñanza, aprendizaje de la especialidad a causa de la pandemia por COVID y su impacto psicológico en el personal de posgrado. Paradigma de investigación. De acuerdo a la metodología, es un paradigma hermenéutico de un fenómeno lógico, humanista, debido a que se pretende llegar a un consenso, un conocimiento consensuado, ponerse de acuerdo en lo que se está estudiando y no llegar solo a un conocimiento objetivo. Ello permitirá entender lo que está pasando con nuestro objeto de estudio. El tipo de investigación
El tipo de investigación es un estudio cualitativo de tipo descriptivo de corte transversal. Cualitativo porque se realizó una recopilación de datos a través de una encuesta descriptiva, y es transversal porque se llevó a cabo en un determinado periodo de tiempo. Observación participante, interacción social de investigador con los sujetos observados. La población pues va a ser los médicos residentes de ginecología obstetricia del Hospital General de Atizapán, doctor Salvador González Cerrejón, en sus 4 diferentes años de formación, desde residentes de primero, segundo, tercer y cuarto grado, que estuvieron en el hospital durante el 2020 y el 2021. El instrumento para realizar dicho estudio va a ser un cuestionario ya preestablecido de 25 preguntas, orientadas a los cambios en las actividades académicas, teóricas y prácticas durante la pandemia. Será aplicada a 30 médicos residentes de ginecología y obstetricia en sus diferentes años de especialidad, que estuvieron en el año 2020 y 2021 en el hospital. Una vez obtenida la información, se clasificará en una tabla para su análisis. Se clasificó una tabla para su análisis. La técnica de recolección de datos: se hizo la encuesta o el cuestionario, que es un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa de la población o instituciones, con el fin de conocer estados de opinión o hechos específicos. Recoge información de una muestra que solo una proporción de la población, de una sola proporción de la población de estudio. La encuesta de investigación constó de 25 preguntas, entre las que se preguntaron edad, sexo, estado civil, año en que se encuentran de la especialidad, si durante la crisis sanitaria han tenido que desarrollar una actividad relacionada con el COVID-19 y esta de qué manera fue, si te has sentido supervisado en la labor que haces durante la pandemia de COVID-19, si has estado trabajando en el área COVID, como se conoce en los hospitales, y crees que esto te ha aportado algo en tu aspecto formativo de acuerdo a tu especialidad. Desde el inicio de la pandemia, ¿has trabajado en otro servicio distinto al propio en el que estás haciendo tu entrenamiento en la residencia? ¿Y de qué forma se ha visto en tu formación? ¿Ha tenido que aumentar el número de guardias mensuales a realizar? La jornada laboral normalmente habitual como consecuencia de su actividad relacionada con COVID ha aumentado. En un hospital, en este hospital se ha suspendido quirófanos como consecuencia de la crisis sanitaria. ¿Consideras que la formación se ha visto deteriorada por la situación de COVID-19? ¿Consideras que esta crisis ha tenido impacto en tu estado emocional, como puede ser irritabilidad, insomnio, ansiedad, tristeza, depresión? ¿Has tenido que realizar un mayor número de guardias o has percibido sobrecarga de trabajo debido al retraso en la incorporación de los residentes de primer año? ¿Crees que sería necesaria la ampliación del tiempo de formación para recuperar la formación perdida durante estos meses? ¿Te sirvieron las clases a distancia? ¿Las clases de proveedores de la industria y asociaciones médicas fueron de calidad? ¿Estarías de acuerdo a una migración digital de parte de tu enseñanza académica? ¿Qué calificación le darías a los programas de simulación con maniquís en comparación con el entrenamiento tradicional? ¿Crees necesario modificar los programas educativos? ¿El ambiente educacional durante la pandemia en el hospital cómo fue? ¿Tus docentes de clínica tuvieron adecuadas habilidades de comunicación contigo? ¿Percibes que el residente tiene autonomía y interpretación del nivel de satisfacción global antes y durante la pandemia? Los resultados que encontramos fueron los siguientes: el 66%, o sea 20%, 20 de los residentes fueron de sexo femenino y 34, o sea 10 masculino, con una edad entre 25 y 41 años, con una media de 27 años. El 90% eran solteros y el 10% eran casados. El 36% cursaba su primer año de residencia en ginecología obstetricia, el 24% el segundo, el 20% el tercero y el 20% el cuarto año. Durante la crisis sanitaria, el 100% de los médicos tuvieron que desarrollar actividades relacionadas con COVID. Fuera de sus servicios como urgencias, terapia intensiva, radiodiagnóstico, atención primaria, cirugía, medicina interna.
El 80% se sintió supervisado en la actividad que le fue asignada a pesar de que era en otras áreas de la medicina. Solo un 20% no se sintió supervisado. El 80% cree que esta actividad ayudó a su formación académica y el 20% opinó que ayudó en menor manera. El 100% de los médicos residentes estuvieron en áreas COVID, aumentando en forma considerable su exposición a contagiarse, teniendo que aumentar el número de guardias hospitalarias y el 90% de ellos el horario laboral. La cirugía programada en los hospitales fue suspendida por las prioridades que existían. El aprendizaje quirúrgico, opina el 100% de los encuestados, que ya no se llevó a cabo, y el estado emocional en cuanto a irritabilidad, insomnio, tristeza y depresión se hizo presente en el 100% de los médicos. A causa de la pandemia, de incorporación de los nuevos médicos residentes de primer año se vio retrasada, y obviamente esto generó una sobrecarga de trabajo del 100% de los médicos que ya estaban en el hospital. Ante todos estos imponderables, el 80% de los médicos opinan que debería ampliarse el tiempo de formación de la residencia médica, considerando que estos 2 años casi fueron perdidos en cuanto a enseñanza. Todos están de acuerdo, el 100%, en que es necesario cambiar los programas educativos de residencias médicas. Más del 90% opinaron que el ambiente educativo durante la pandemia fue de regular, muy pobre, por ser una enfermedad nueva y no contar con protocolos de actuación requeridos para una pandemia de esa magnitud. Las conclusiones a las que llegamos con este estudio fue que la pandemia por COVID ha obligado a interrumpir bruscamente y modificar muchos de los aspectos relacionados con el proceso educativo de los profesionales médicos. En estas, un factor de identidad es la enseñanza presencial, que se ha interrumpido de forma obligatoria. La docencia tradicional ha dado paso a la docencia a distancia. Los alumnos y los profesores han desaparecido del entorno educativo clínico, los primeros porque han podido estar y los segundos porque han tenido una dedicación de un insólito e inédito desgaste físico y emocional. Ha desaparecido la docencia cara a cara, ya sea en el aula o en la clínica, y esto ha obligado a refugiarse en el entorno virtual, en las plataformas de distinta naturaleza y contenido. A partir de la docencia online se ha creado un campus principalmente para la enseñanza de posgrado. Han desaparecido las prácticas habituales, se tiene que adaptar a una nueva estrategia, rediseñar los materiales y las actividades docentes para acomodarlos completamente a la nueva realidad, integrar modelos de aprendizaje en todas las áreas, garantizar la transferencia de los estudiantes de actividades y soporte técnico adecuado. Es indispensable tomar en cuenta la opinión de los médicos residentes para el diseño de nuevos planes de estudio, la planeación de la estrategia que contempla una normatividad en caso de emergencias de salud pública para no volver a pasar por un caos en los servicios médicos por falta de planeación adecuada, como ha sucedido. Confirmamos que la pandemia trastocó toda la enseñanza de los médicos residentes de ginecología y obstetricia en el Hospital General de Atizapán, Dr. Salvador González Herrejón, tanto en lo profesional, en lo asistencial, en lo educativo y en lo emocional. Muchas gracias.